El lenguaje es el resultado de un proceso de aprendizaje. Es la actividad mediadora entre el pensamiento y la formación de conceptos, el principal generador de nuevos conocimientos. El ser humano se sirve del habla para numerosos propósitos, como satisfacer demandas y necesidades, socializar, expresar sentimientos, hablar con otras personas, etc. Estas actividades lo hacen parecer algo simple y cotidiano. Sin embargo, el lenguaje es algo muy complejo, donde interactúan diversas actividades mentales. Primero, es necesario reconocer las palabras dentro de una cadena sonora. Después, determinar el significado de cada una de ellas en el contexto de la oración que forman, identificar el nivel de significado o significados de la oración y formular una respuesta. Desde la mitad del siglo XIX, autores provenientes de diferentes disciplinas científicas han estudiado la localización cerebral del lenguaje. El descubrimiento del neurólogo francés Paul de Broca se ha considerado como la piedra angular en la historia de la medicina y las neurociencias. Demostró que la capacidad del lenguaje no era una propiedad del conjunto del cerebro, sino que más bien estaba localizada en una región cerebral restringida. En 1861, Broca publica su trabajo sobre un paciente que padecía trastornos del lenguaje. Le apodaban Señor Tan, porque era la única sílaba que podía pronunciar. Sin embargo, el Señor Tan era capaz de comprender bien lo que se le decía, jugar al ajedrez, leer los diarios y presentar un comportamiento completamente normal. ¿Acaso era uno de tantos enfermos mentales? Broca no lo entiende de esta manera, y al morir su paciente, en 1861, decide practicar una autopsia a su cerebro. De esta forma, descubre en el encéfalo del Sr. Tan una clara lesión en el hemisferio izquierdo, bajo la tercera circunvolución. Se impone la evidencia. El Sr. Tan no podía hablar porque la corteza cerebral estaba lastimada en ese sitio preciso y esta región cerebral es la que controla el lenguaje. En 1863, Broca publicó un trabajo que recogía 25 casos parecidos al del Sr. Tan y concluyó que todos ellos tenían lesionado el hemisferio izquierdo y, en concreto, la tercera circunvolución frontal, región hoy conocida como área de Broca. A partir de ese momento se inicia un nuevo método con influencias localizacionistas que consiste en estudios post-mortem de cerebros dañados. Hoy en día es ampliamente aceptado por los neurólogos que el área de Broca es al menos uno de los dos centros del habla localizados en la superficie lateral del hemisferio izquierdo. El área de Broca está implicada en la generación del lenguaje, controla los músculos de la boca y laringe necesarios para la vocalización. De ahí que la afasia de Broca a veces se le llama afasia motora. El otro centro del habla se llama área de Wernicke. Estudios clínicos han demostrado que las lesiones en esta área provocan la incapacidad de entender el lenguaje. Por lo tanto, el área de Wernicke está implicada en la comprensión del lenguaje. Se localiza más atrás, en el lóbulo temporal superior del hemisferio izquierdo, y está conectada al área de Broca por un haz de fibras nerviosas llamada fascículo superior longitudinal. Los descubrimientos de Broca se encuentran muy relacionados con la educación, ya que desde siempre en este ámbito se han utilizado métodos lingüísticos para cumplir con sus objetivos de instrucción. Cuando un niño presenta algún tipo de alteración del lenguaje, es necesario reconocer que formará parte de una larga secuencia de dificultades que le acompañarán en el transcurso de su desarrollo y que éstas no se solucionan con el paso del tiempo. El niño que no habla bien o no comprende bien el lenguaje del otro tiene las siguientes alternativas: esforzarse para que el otro lo entienda o para entender al otro, o en su caso, no se esfuerza para no quedar en evidencia y opta por quedarse callado. En cualquiera de los casos, se altera el acto comunicativo. Por otro lado, si el niño presenta un lenguaje desorganizado, su representación mediante la escritura también será desorganizada y sucesivamente se presentarán dificultades en la escritura y lectura.
implicando el aprendizaje de todas las materias. El conocimiento se va produciendo de manera lenta y fracturada y su rendimiento se empobrece. Existen muchos casos en los que se presentan dificultades en el lenguaje. En la mayoría de estos se puede comprobar que ha sido la dificultad en el proceso de organización funcional del lenguaje el que ha ido obstaculizando, en el transcurso del crecimiento, la construcción de nuevos aprendizajes. Investigaciones recientes que tienen como base los descubrimientos del Dr. Paul de Broca permiten la detección precoz y la prevención de un retraso en el desarrollo del lenguaje, así como una oportuna intervención, lo cual representa un gran avance que pretende evitar el fracaso escolar y por consiguiente en otras áreas como la social, emocional, entre otras.